Queridos amigos, soy Pablo Magluf, bienvenidos a una videocolumna más de su revista Etcétera. Le comentaba que este año me di a la tarea de entender mejor al régimen obradorista, a sus rasgos distintivos, un poco para anticiparlo y defendernos bien. La semana pasada comenté con usted que una de las características principales es la victimización, ¿no? Hacerse el perseguido. Es la figura del falso rebelde de Yuval Levin para aparentar que no se ejerce poder, que se es víctima cuando en el fondo sucede todo lo contrario. Hay un pleno ejercicio del poder, incluso con destellos despóticos y ensayos autoritarios, ¿no? Bueno, en esta ocasión me di cuenta que otro de los rasgos distintivos es la opacidad, la falta de transparencia en la información gubernamental. Fíjense, es esta atmósfera, esta situación en la que el ciudadano no sabe bien qué está pasando, todo es nebuloso, el presidente dice algo, el canciller lo desmiente, el secretario de Defensa dice otra cosa, el gabinete se contradice y se desdice, los medios internacionales informan algo diferente y el ciudadano está totalmente confundido, la información que produce el gobierno no es fidedigna, no es clara, no está unificada, no es homologada, hay muchas versiones y eso pues genera caos, más que desinformación, caos. Una ciudadanía desinformada y en caos pues es más vulnerable, más débil, es más difícil defenderse y organizarse para defender los, digamos, valores y principios democráticos y las libertades políticas. No es casualidad que la transparencia y la información pública fidedigna sea un elemento indisociable de las democracias más avanzadas. Todas las democracias tienen a la transparencia como elemento crucial. Es un derecho ciudadano. De hecho, México ya había conseguido este gran derecho a la transparencia. Recordarán que nos gobernó durante muchos años pues el régimen priista hegemónico, 71 años, y pues era un régimen igual opaco, hermético, cerrado. Ellos controlaban toda la salida de información a través de sus boletines de prensa que colocaban en las agencias y en los diferentes medios, donde tenían a sus voceros bajo sueldo, como Jacobo Zabludovsky, y pues uno solo se enteraba de lo que el gobierno quería. Lo demás pues venía de rumores de cantina, chismes del compadre y los pocos columnistas y periodistas que picaban piedra. No había la conexión global para enterarse de lo que decían los medios internacionales, entonces pues no era por ahí. La transición a la democracia mexicana consiguió finalmente la transparencia. Acuérdense que la Ley Federal de Acceso a la Transparencia y la Información Pública es un derecho ciudadano que se consiguió con la transición, así como el INE y las elecciones libres y limpias y imparciales. Pues la democracia mexicana trajo en 2002 la Ley de Transparencia y el IFAI. Entonces el IFAI, Instituto Federal de Acceso a la Información, ahora INAI, Instituto Nacional de Acceso a la Información. Es un derecho ciudadano saber qué hace el gobierno, en qué gasta, a quién contrata, cuáles son sus operaciones, sus estructuras, negocios, cuáles son sus tratados, convenios, acuerdos comerciales, en fin. Pues bien, resulta que el gobierno obradorista ha retrocedido espeluznantemente en este rubro. Quien estudia eso es el CIDE, bajo encomienda del INAI, que produce un índice de gobierno abierto y venía estudiando la transparencia desde la transición y pues siempre habíamos ido subiendo, desde el 2000 íbamos subiendo, siempre íbamos avanzando poquito a poco. O sea, acuérdense que no somos todavía una democracia plena y absoluta, pero ahí íbamos. Bueno, López Obrador por primera vez de 2018, que entra ahora, retrocede en transparencia, por primera vez desde la transición, ¿sí? Ahí está el reporte de gobierno abierto. Y sí, es que es muy común este tipo de regímenes unipersonales, donde gobierna solo un señor, que la información sea opaca, ¿sí? Nos enteramos justamente esta semana en la cumbre de los líderes de América del Norte, bajo queja de corresponsales foráneos, de que el gobierno mexicano no
comunica nada, no es fidedigno. No sabemos, por ejemplo, a cambio de qué se negoció recibir a 30,000 nuevos migrantes por mes. No sabemos si es a cambio de ventajas comerciales, dinero, inversión, apoyos, cooperación. No sabemos quién los va a financiar, quién los va a albergar, cómo, con qué cuidados. En fin, eso no se sabe, ¿no? En la semana pasada, en la aprehensión y en el operativo para agarrar a Ovidio Guzmán, pues lo mismo, ¿no? El presidente dice algo, el secretario de la Defensa dice otra cosa, el canciller otra, nos enteramos por los medios internacionales de otras cosas y nadie sabe qué pasa. Es una nebulosa de información. Lo mismo pasó, por cierto, en el primer Culiacanazo. No sabíamos si el presidente había dado la orden, si no la había dado, si estábamos de acuerdo, en fin. Y así sucesivamente en muchos episodios. Yo creo que uno muy emblemático, por ejemplo, es el de la Sedena, el Guacamaya Leaks, ¿no? Donde, por ejemplo, nos enteramos después que ese episodio donde López Obrador desapareció de escena y no sabíamos dónde estaba, ¿se acuerdan? Fue un fin de semana donde nadie sabía dónde estaba, no había visto la luz pública en varios días y pues empezaron a correr rumores de que si se había muerto, de que si estaba enfermo, de que si se encontraba en un hospital. Y mucho después nos enteramos que en efecto, ¿sí? que había tenido un problema cardíaco, había necesitado intervención inmediata. Pues eso es un gran problema, ¿no? Un gran problema que la ciudadanía no sepa qué está pasando tras bambalinas. Nos tuvimos que enterar mucho tiempo después por un hackeo, una filtración de información de la Sedena. Esa información había sido ocultada al público mexicano contra la ley. Lo mismo se han quejado, por ejemplo, los embajadores. Ken Salazar, el embajador estadounidense, hace muy poco, en octubre, tuvo que reclamar y desmentir al gobierno de propagar información falsa respecto al panel arbitral del TEMEC en energía, ¿no? El gobierno decía que Estados Unidos había suspendido las querellas y Ken Salazar salió a desmentir, ¿sí? En fin, en muchos rubros hay esta opacidad. ¿Sí? Es un signo crucial del régimen obradorista y de este tipo de regímenes demagógicos, autoritarios, de talante unipersonal, verticales, porque, repito, una ciudadanía que no se entera, una ciudadanía que está desinformada o mal informada y sobre todo en un caos informativo, pues no se puede defender. Y fíjense lo que sucede paralelamente. Paralelamente sí hay toda una monopolización de la información a través de la mañanera, donde constantemente hay un caudal, un tsunami informativo, yo le he llamado blitz mediático, un poco emulando metáfora del revolcadero de Acapulco, donde el propio régimen suelta constantes olas de información, pero pues como ha demostrado Luis Estrada de Spin, pues la mayoría son mentiras. Tienen la intención no de aclarar, no de despejar, sino al revés, de enturbiar más. No quiero hacer analogías hiperbólicas, pero viene bien a cuento que se echen ustedes la película La muerte de Stalin. Es una película que salió hace muy poco. Se llama así, La muerte de Stalin. Donde pues se explora un poco esta parte, este hermetismo de la información en este tipo de regímenes. Les digo, para nada estoy comparando a López Obrador con Stalin ni a México con la Unión Soviética, pero sí esta pulsión subrepticia, a esta manera de esconder la información que es propia de regímenes antidemocráticos. Observen muy bien cómo ocurre esto y nos vemos para la próxima. Queridos amigos, hasta la próxima.